Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es toda la oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito, oponiéndose al libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. La resistencia eléctrica se mide en ohmios, en honor a Georg Ohm, físico y matemático alemán que aportó a la teoría de la electricidad, y se representa con la R. La fórmula fundamental del circuito es: intensidad o corriente eléctrica es igual a la tensión que está conectado dividido por su resistencia. Resistores en serie y en paralelo. Algunas de sus propiedades son: los resistores están en paralelo si sus terminales están conectadas en los mismos nodos. La resistencia total equivalente es menor que el resistor más pequeño que está en paralelo. Los resistores en paralelo comparten el mismo voltaje en sus terminales. En el circuito de resistencia en paralelo, la corriente se divide y circula por varios caminos. Propiedades de los resistores en serie. La suma de los voltajes de los resistores en serie deben dar el voltaje total. Los resistores en serie comparten la misma corriente. El voltaje se distribuye en los resistores en serie. La resistencia equivalente es mayor que cualquiera de las resistencias individuales. El voltaje a través de cada uno es directamente proporcional a su resistencia y a la corriente en común. Fuerza electromotriz o FEN. La fuerza electromotriz hace que la corriente fluya de un potencial más bajo a un potencial más alto, contrario a lo que pasa en un conductor. Es un trabajo por unidad de carga y se mide en voltios. Entre las fuentes están baterías y generadores. A continuación, veremos entonces teoría acerca de las resistencias en serie. Se dice que dos resistores están en serie únicamente si existe una sola trayectoria entre las terminales de la fuente. Por ejemplo, aquí podemos observar en el diagrama que entre esta resistencia de acá arriba y esta resistencia de la derecha no existe ninguna interrupción. Es decir, que entonces sí se encuentran en serie. Los resistores pueden caracterizarse por ser dispositivos simples, tales como focos o elementos calefactores. Entonces, cuando los resistores se conectan a una batería, como lo podemos ver en este pequeño diagrama, la corriente es la misma en ambos resistores, puesto que cualquier carga que fluya a través de esta resistencia debe fluir a través de la otra resistencia y de la resistencia restante. Esto lo podemos comprobar con esos amperímetros que hemos colocado a lo largo de toda la trayectoria, comprobando que efectivamente la corriente se mantiene constante entre estos elementos, por lo tanto está en serie. Otras características importantes es que la suma de los voltajes de los resistores en serie debe de dar voltaje total. El voltaje de los resistores en serie viene dado por la corriente que pasa a través de ellos por la resistencia que cada uno de ellos ofrece. Por otra parte, la resistencia equivalente de cualquier número de resistores en serie es igual a la suma de sus resistencias individuales. En este caso, la resistencia total debería de ser la suma de estas tres resistencias que se han colocado aquí en serie. Por esta misma razón es que se dice que entonces la resistencia equivalente es mayor que cualquiera de las resistencias individuales que pueda poseer. Y finalmente, el voltaje a través de cada uno es directamente proporcional a su resistencia y a la corriente común. Procedemos a explicar lo que sería el apartado de resistores en serie. Como podemos observar, tenemos ubicados dos circuitos, uno en el cual tenemos 5 resistencias y el otro que sería el circuito de estas 5 resistencias, es decir, que aquí tenemos una resistencia que equivale a estas 5. Por acá podemos ver que tenemos una de 10, tenemos una de 5 ohms, una de 2 ohms, una de 8 ohms y una de 15 ohms, y lo cual en el otro circuito tenemos una de 40 ohms, que quiere decir que esta resistencia de 40 ohms es la equivalente de este sistema de 5. ¿Por qué? Porque esta está haciendo el mismo trabajo que hacen estas 5. Vamos a ver cómo sacamos esta resistencia equivalente.
Por acá tenemos los diagramas de los circuitos y vemos que la resistencia equivalente de este circuito no es nada más y nada menos que la suma de cada una de las resistencias, es decir, sumar la de 10 más la de 5 más la de 2 más la de 8 más la de 15 nos da la resistencia equivalente que teníamos en el simulador de 40 ohms, y como vemos en el diagrama de abajo está ubicada como solo una resistencia, es decir que esa resistencia está haciendo el trabajo de las 5. Para comprobarlo, sacamos la intensidad de la corriente, que sería el voltaje entre la resistencia, despejada de la fórmula de la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. En este caso, la resistencia sería la resistencia equivalente. Y nos dice que hay una intensidad de 3 amperios, lo cual podemos comprobar acá en nuestro simulador, que en cada uno de los dos circuitos hay una intensidad de 3 amperios. Resistores en paralelo. Las características más notorias que podemos mencionar son las siguientes. Número 1. Los resistores están en paralelo si sus terminales están conectadas a los mismos nodos. Para que este circuito sea paralelo, los dos extremos de la resistencia se conectan a otros dos extremos de otra resistencia. En este caso, la primera resistencia estaría conectada en este punto, ya que en este extremo de la otra resistencia viajaría hasta ese mismo punto. Igual pasaría con el otro extremo, que estarían conectadas en este mismo punto. Número 2. Los resistores en paralelo comparten el mismo voltaje en sus terminales. Para demostrar esta propiedad nos apoyaremos del uso del voltímetro, el cual lo pondremos en la batería para corroborar el voltaje principal, el cual nos daría que es de 15 voltios. Para que la propiedad antes mencionada se cumpla, si ocupamos el voltímetro en la resistencia 1, nos debería dar lo mismo. Como podemos observar, sería la misma cantidad de voltaje. Y así mismo podemos comprobarlo en el último resistor. Y así tendríamos comprobada nuestra segunda propiedad. Y por último, en el circuito de resistencias en paralelo, la corriente se divide y circula por varios caminos. Esta propiedad nos quiere decir que pasando por las resistencias en paralelo, los amperios se reparten entre ellas. Como podemos observar, al inicio tenemos una corriente de 3 amperios y que luego esta se divide en dos de 1.5 amperios, ya que tenemos dos resistores en este circuito. O lo podemos ver al revés. Tenemos dos corrientes de 1.5 amperios, las cuales para obtener la corriente total habría que sumarlos con la fórmula de corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2, que nos darían como resultado la corriente total de 3 amperios. Continuando con el tema, ahora hablaremos sobre cómo calcular la resistencia equivalente específicamente de un arreglo o circuito conectado en paralelo. Aquí para ello tenemos un simulador de 3 resistencias y una batería. Pero la definición exacta de una resistencia equivalente se puede decir que es una sola resistencia que sustituye a otra para facilitarnos los cálculos en los circuitos. En otras palabras más sencillas, es un medio por el cual se consigue estudiar el comportamiento de un circuito mediante otro más sencillo con una sola resistencia. Aquí resolveremos este circuito, encontraremos la resistencia equivalente de estas tres que ya tenemos. Para ello necesitamos una fórmula, la cual es esta, de la resistencia equivalente específicamente de un arreglo en paralelo. ¿Cómo se calcula? Se calcula simplemente sumando los recíprocos de cada una de las resistencias, es decir, 1 sobre la resistencia equivalente sería igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, y así sucesivamente, dependiendo de cuánta resistencia tengamos. Tenemos aquí nuevamente el circuito que está cargado con una batería de 14 voltios, una resistencia de 15, otra resistencia de 10 ohms y la última que es de 25 ohms. Si aplicamos la fórmula, obtenemos los datos por medio de la calculadora, nuestro equivalente será una resistencia de 5 ohms. Aquí ya tenemos el equivalente, justamente con la resistencia de 5 ohms, y la diferencia de potencial o la batería se mantiene en 14 voltios.